extenso donde ha presentado primero las obras de su gestión, ¿no? Parecía al inicio un mensaje de 28 de julio, un recuento de obras, mejora económica, mayor visita de turistas y, en fin, de diferentes sectores. Ha hablado de leyendas mediáticas que son acogidas, ha dicho, por el Ministerio Público. Ha aclarado que sí pasó por una cirugía, pero que no fue estética, sino por motivos de salud que la requerían y que no impidieron que ella siga ejerciendo sus funciones como presidenta. Dice además que están las pruebas. Ha firmado 91 leyes, decretos supremos, decretos de urgencia y que ahora además intenta la prensa decir que algunas de ellas tienen firmas falsas. La prensa no, consultamos a especialistas y son ellos finalmente los que dan su versión. Y bueno, todo esto va a ser sometido al Ministerio Público, que además la presidenta ha acusado de ser muy agilito, ha dicho, ¿no? En 48 horas ya le abrieron una carpeta fiscal. Ya quisiera ella, decía, que para otros casos sean así de agilitos, citando a la mandataria. Ha dicho también que ella nunca fue a Mykonos. Ojo, que ella simplemente fue a otro lugar, a una reunión familiar, acompañada sí de una persona, pero no de la que hablan los medios de comunicación y que en su momento ella lo aclarará, que sí efectivamente se quedó a pernoctar en un lugar, en una reunión familiar, pero que ella ha preferido no hablar del tema para cautelar su privacidad, cuando estamos hablando de la primera funcionaria del país y de temas que tienen que ver con el interés público, y que todo esto finalmente lo va a aclarar ante el Ministerio Público. Ha emplazado a la fiscal de la Nación a que la cite, porque ella va a refutar con pruebas y va a demostrar que no ha cometido ningún delito. Es el mensaje de la presidenta Dina Boluarte, acompañado de su gabinete. No estaban todos los ministros, pero sí muchos de los que están siendo cuestionados, como el señor Morgan Quero, que aparecía justamente detrás de él, el ministro del MIDIS también a su lado, ¿no? Los dos ahí como flanqueándole en la parte posterior. Mensajes definitivamente que son importantes, ¿no les parece? Mensajes políticos que los tenga ahí a los dos detrás justamente de ella, ministros que hoy están siendo duramente cuestionados. Sin duda, un respaldo también al que le está dando la presidenta y el señor Adriancén, que aparecía también a su lado derecho. Vamos a hablar sobre ese tema, sin duda alguna, de las cosas que ha dicho esta noche la presidenta Dina Boluarte y otros que teníamos hoy en agenda con el doctor Víctor Cubas, vocero del Ministerio Público, que nos atiende esta noche. Gracias por esta comunicación. Bienvenido a 2024. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Doctor Cubas, ¿qué le parece en primer lugar lo que acaba de decir la presidenta Dina Boluarte? Ha señalado que tras leyendas mediáticas, ¿no?, que gesta la prensa, el Ministerio Público las acoge, le abre investigaciones y que para algunos casos son bastante agilitos como para abrirle una investigación en menos de 48 horas. Son apreciaciones indudablemente, pero el Ministerio Público es un órgano de investigación, de persecución del delito y cumple con su función. En la administración de la que ha formado parte la señora presidenta, se exigió mucho y se criticó mucho que no se abriese investigación contra el presidente Castillo. Y eso es lo que dio lugar a sentar jurisprudencia, que un presidente en ejercicio sí puede ser investigado, aunque no pueda ser acusado posteriormente conforme al mandato constitucional. Entonces, lo que el Ministerio Público hace es cumplir con las exigencias tanto de la ciudadanía como de los sectores políticos que le exigían investigar a los presidentes en funciones aun cuando no se les pudiese acusar. De acuerdo, es curioso, ¿no? Porque muchas veces es el propio gobierno el que critica la lentitud del Ministerio Público para algunos casos, y cuando actúan de otra manera y cuando acogen investigaciones que pueden finalmente revelar algún tipo de hecho irregular, algún delito que involucra a un funcionario, ahí sí están yendo muy rápido, presunta injerencia, ¿qué es lo que está pasando? El reclamo viene automáticamente. Así es. Y además a un funcionario público en la práctica tiene muy restringido el ámbito de su privacidad. Ajá. Y cuando se le imputa la presunta comisión de un delito, debe ser el primer interesado en que se le investiga para que se esclarezca la situación y para que la ciudadanía conozca exactamente qué es lo que ha ocurrido.
Lo peor que puede hacer una persona que ejerce función pública es negarse a ser investigado, resistirse a ser investigado, porque así deja lugar a sospechas y eso no contribuye a, al ambiente de transparencia que debe haber en el ejercicio de la función. Justamente por eso la presidenta emplaza directamente a la fiscal de la Nación a que la cite porque ella va a llevar las pruebas y señala en algún momento en que para algunos les resulta más importante saber dónde está la presidenta, con quién estuvo, sus intervenciones para criminalizarla, cuando en realidad lo que se hace es investigar a la primera funcionaria del país, teniendo en cuenta que cualquier acción puede cruzar la línea de la legalidad, como todo lo relacionado, por ejemplo, al caso Míconos, al caso del cofre, del que mañana además el Ministerio Público va a realizar una diligencia de reconstrucción del viaje que habría realizado la mandataria. Ella el día de hoy ha dicho, yo nunca fui a Míconos, tampoco ha dado muchas luces de a dónde fue. Simplemente ha dicho, yo no fui a Míconos, tampoco fui con la persona que la prensa dice que yo asistí a ese condominio. Y finalmente, doctor Cubas, esta diligencia, ¿sabe usted si va a contar con la presencia de la mandataria, ya que hoy ha señalado ella que está muy presta a colaborar con el Ministerio Público? ¿Va ella a asistir? ¿Ha sido citada? No tengo conocimiento de ese aspecto, Ajá. dado que la invitación que se formuló y la acepté era para hacer apreciaciones respecto a las disposiciones legales que se publicaron el día de ayer, y este aspecto de investigación se está manejando como corresponde a un alto funcionario público en el despacho de la Fiscalía de la Nación. Ujú. No tengo mayores datos sobre el mismo. De acuerdo, pero teniendo en cuenta el curso de la investigación, tendría en todo caso que ella haber sido convocada o en tal caso su abogado. Se entiende que en todo proceso de investigación las diligencias que se realizan son Ujú. notificadas tanto al investigado como a su abogado defensor, y la notificación se hace con la respectiva anticipación para que pueda estar enterado y para que pueda formular inclusive observaciones y pueda participar en el momento en que se lleva a cabo. De acuerdo. Sobre la otra investigación, sobre la cirugía de la presidenta, y el día de hoy ha aclarado que sí se sometió a una intervención quirúrgica, pero dice ella que no le impidió incumplir con sus funciones como mandataria de manera temporal, que es realmente el punto que está hoy en investigación, si ella abandonó o no el cargo, pudiendo haberle avisado y notificado al Congreso de la República. Prueba de ello, dice, he firmado 91 leyes, se han promulgado, decretos de urgencia, decretos supremos, y ahora además me quieren imputar que las firmas son falsas. Nosotros aquí, como medio de comunicación, hemos consultado a algunos peritos que, haciendo una evaluación, nos han dicho, sí, las pruebas, las firmas no coinciden. La firma que la mandataria muestra en RENIEC con la firma que aparece en alguno de estos decretos no serían realizadas por la misma persona. El trazo no corresponde. Esta diligencia deberá ser incluida en la investigación, es decir, corroborar si las firmas de la presidenta fueron realmente realizadas por ella y si hubo o no un vacío de poder en esos días que estuvo en posoperatorio. Eso es el fondo del tema de investigación, y si la imputación es que habrían falsificado firmas, hay una forma de comprobar, que es la realización de pericias grafotécnicas. Los peritos grafotécnicos se encargan de hacer el análisis pertinente y determinar si una firma proviene o no del puño gráfico de su titular. Ujú. Y eso tiene un elevado grado de certeza. De acuerdo, y con eso se podrá determinar si efectivamente ella firmó o si lo hizo alguna otra persona y podría en ese caso ampliarse la investigación a otras personas del entorno de la mandataria. Sí, para eso es precisamente el proceso de investigación. De acuerdo, doctor Cubas. Bien, vamos entonces también a otros temas que queríamos conversar con usted, porque ayer se promulgó un paquete de leyes. Una de ellas tiene que ver con la detención preliminar, que señala que la Fiscalía ya no puede utilizar esa figura de detención preliminar a no ser que encuentre a delincuentes en flagrancia, cometiendo el delito. Y ya alertábamos el día de ayer con algunos especialistas que estuvimos aquí en el programa
que los delincuentes podrían ya inmediatamente hacer uso de esta figura. Y hoy mismo el Ministerio Público ha alertado de esta situación. 10 presuntos integrantes de una organización criminal vinculados a delitos como extorsión, homicidio, tenencia ilegal de armas de fuego y otros, ya se acogieron a esta ley y serán puestos en libertad. La Fiscalía va a presentar un recurso de casación, pero entiendo que mientras esto se tramita y avance, ya los delincuentes están fugados. Exactamente, ese es uno de los riesgos del que advertimos oportunamente, el hecho de que se haya aprobado una disposición que hoy día entró en vigencia, crea la imposibilidad de que el Ministerio Público pueda recurrir a esta medida cautelar para evitar la fuga de quienes están siendo investigados y, lo que es más grave, en casos de delitos de alta lesividad, ¿no? Tráfico de drogas, violación de menores, sicariato, pornografía infantil, etcétera, etcétera. Y como la realidad es más terca, ¿no? Tenemos ya un ejemplo. Había un grupo de personas que han estado detenidos y que habían impugnado la decisión de imponerles prisión preliminar, y la sala, al resolver el día de hoy, ha tenido que aplicar la ley. Claro. Simple y llanamente estas personas quedan liberadas y el razonamiento lógico es el que usted formula. Esas personas ya están advertidas y lógicamente van a sustraerse a la acción de la justicia. De acuerdo. Va a ser mucho más complicada la labor del Ministerio Público, pero del otro lado, algunos políticos y también abogados señalan que ha habido un abuso por parte de los fiscales para solicitar esta medida y de jueces para dictarla, teniendo casos que no estaban del todo sólidos para, por ejemplo, conseguir colaboraciones eficaces, enriquecer el caso y ya poder formalizar la investigación, pasar a una etapa preparatoria y solicitar prisiones preventivas. ¿Ustedes, como Ministerio Público, reconocen esa crítica? Desde el punto de vista personal y por haber ejercido función fiscal por muchos años, yo considero que deben haber existido casos en que no se justificaba plenamente la formulación de un requerimiento de prisión preliminar. Pero hay mecanismos para corregir esa situación. En primer lugar, existe la impugnación. Pero además, si los abogados defensores consideraban de que la medida no es proporcional, de que hay irregularidad, de que no se justifica, tenían la posibilidad de formular queja contra el fiscal que actuaba de esa manera para que se haga la corrección pertinente. De acuerdo. El ejercicio de la función fiscal está a cargo de personas que indudablemente pueden equivocarse. El fiscal es un funcionario público que realiza sus actividades bajo responsabilidad civil, penal, administrativa. Está sujeto a diferentes controles. Entonces, esas situaciones se pueden remediar. Esto de ninguna manera justifica que se elimine la institución procesal que contribuye a la investigación de casos de crimen organizado. De acuerdo, a eso quería llegar, porque incluso quienes critican y señalan que sí ha existido en alguna oportunidad abusos o excesos por parte del Ministerio Público con esta figura, sostienen que no debería de todas maneras eliminarse, sino por otro lado delimitarse, porque ya estamos viendo las consecuencias, como ese caso de la organización criminal que se está viendo beneficiada y seguramente otros delincuentes también harán uso de esa prerrogativa. Lo que me llama la atención, doctor Cubas, es que a lo largo del día hemos escuchado, por ejemplo, al presidente del Congreso, al señor Salguana, al ministro de Justicia, al señor Arana, el asesor en temas de jurisdicción del gobierno, decir que van a revisar la ley, que van a examinarla, que consideran que sí no se debió aprobar de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? En el Congreso se aprueban cosas, se debaten cosas que luego no caen en cuenta de las
consecuencias nefastas que eso puede traer en la lucha contra la criminalidad. Y lo mismo en el gobierno, simplemente firman y sale la ley y no hay ningún mínimo de análisis y reparo de lo que puede finalmente eso generar. Y pues usted tiene justa razón. En el Congreso se hacen planteamientos de proyectos de ley que no satisfacen los requisitos, las exigencias que debe tener un proyecto de ley. Ajá. Por lo demás, no se somete a un debate convocando a las instituciones que deben emitir su pronunciamiento técnico. De acuerdo, y no es la primera vez, porque ya ha ocurrido también con el tema de los allanamientos, ¿no? No es la primera vez. Sí. En los últimos 2 años se están dando leyes que la ciudadanía está reclamando que les causa graves perjuicios. El caso de que se exija que para un allanamiento se tenga que notificar y se tenga que exigir la presencia del abogado defensor. El caso de reducir el plazo de suspensión de la prescripción, Era el absurdo. plazo de colaboración eficaz, etcétera. Todas esas acciones dificultan la lucha contra el crimen organizado. El Congreso debería ser sumamente exigente en el trámite de aprobación de una ley. Pero usted hace una observación sumamente válida también. Una vez aprobado, el proyecto pasa al Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo, la ley establece un trámite y al parecer acá ha habido festinación de trámites porque fácilmente se promulga la norma para después muy tranquilamente decir, sí, pues no hemos advertido y se va a hacer la rectificación correspondiente. Exacto. Y eso no es dable en una institución que tiene como función legislar y en el Ministerio de Justicia, que es el asesor jurídico del Poder Ejecutivo. Exactamente, ¿no? Porque ya estamos viendo las consecuencias. Doctor Cubas, con eso termino. El presidente del Poder Judicial ha dicho que los jueces tienen la facultad de inaplicar las normas cuando son contrarias a la Constitución. Ya está adelantando un poco, digamos, la figura que va a seguir el Poder Judicial en tanto esa ley siga vigente. Por el lado del Ministerio Público, ¿van a presentar una demanda de inconstitucionalidad o qué acciones van a tomar? Es una de las posibilidades, es la que usted menciona, que se recurra al mecanismo previsto en la Constitución para solicitar que se deje sin efecto, que se derogue la ley que es inconstitucional. Pero en este momento es materia de análisis y seguramente la señora fiscal de la Nación va a hacer el anuncio correspondiente de la acción que va a tomar oficialmente el Ministerio Público. De acuerdo. Por lo pronto, lo que se ha solicitado es que, y esto es perfectamente factible, que se suspenda la vigencia de la ley, que se establezca un periodo de vacatio legis para que no se cause perjuicio. Y en ese periodo se haga un debate amplio y se rectifique toda esta conducta de estar promulgando leyes que el único objetivo que alcanzan es perjudicar el desarrollo del proceso penal y la persecución del delito y la lucha contra el crimen organizado. De acuerdo, porque, insisto, las consecuencias ya las estamos viendo. Gracias, doctor Cubas, por habernos acompañado esta noche. Muy gentil. Muchas gracias a ustedes por la invitación.